Se dice que los consejos de los padres hacia sus hijos nunca carecen de fundamentos y en la mayoría de las ocasiones resulta que están en lo correcto al hacer estas advertencias. Frases como no hables con extraños, no aceptes nada que te ofrezca un desconocido o no te alejes de donde estamos son la cantaleta habitual que recibe cualquier niño. Y es que la inseguridad no es un fenómeno actual. La triste realidad es que los infantes siempre han sido la población más vulnerable. Es una falacia esa idea de que todo tiempo pasado fue mejor, que la gente era más buena y las cosas marchaban bien. Personas malvadas y sin corazón han habitado en todas las épocas e infinidad de ellos se han acercado y se acercarán a los pequeños con las más negras intenciones. Y son precisamente las acciones macabras llevadas a cabo por una mujer las que abordaré el día de hoy. Estos hechos ocurridos en la ciudad de Barcelona simbrarían España en los primeros años del siglo XX. Este es el caso de Enriqueta Martí, quien sin haber probado jamás una gota de sangre, fue bautizada como la vampira de Barcelona. Lo que uno se topa al investigar sobre ella es un mar de datos que tienden a contradecirse continuamente. Ejemplo de ello es el primer párrafo de esta historia. Enriqueta Martín Ripoll, en otras fuentes dicen que el apellido era Ripolés, nació entre 1868 a 1871. Cada quien da su cifra. Eso sí, en la pequeña población de Sant Feliu de Llobregat, Cataluña. Es poco lo que se conoce de su vida temprana, aunque se informa que la situación económica de su familia era tan precaria durante su infancia y adolescencia que Enriqueta no pudo soportarlo más. Dijo a sus progenitores que estaba harta de vivir en la miseria, tomó sus pocas pertenencias y abandonó la casa. Se dirigió a la cercana ciudad de Barcelona, en donde se cree que laboró un tiempo como empleada doméstica y niñera, trabajos que no fueron de su agrado y que dejó. A partir de ese momento, su vida sería dura, convulsa y agitada. Las crónicas retratan que ella se la pasaba por las calles de la ciudad condal. Se le veía deambulando por las ramblas y avenidas vestida pobremente, mendigando para poder subsistir. Al no conseguir suficiente dinero, Enriqueta comenzó a realizar pequeños hurtos y, casi de manera paralela, empezó a prostituirse. Lo siguiente que se sabe de ella es que en el año de 1895 contrajo matrimonio con Juan Pujaló Ortiz, quien es descrito como un romántico bohemio, es decir, trabajaba como pintor de cuadros y fue totalmente desconocido. Su gran sueño era volverse un artista famoso. Spoiler, no lo logró. En realidad solamente recordado por este caso y, según los testimonios de la época, su economía era tan mala que acostumbraba a alimentarse de alpiste. Su matrimonio no fue para nada feliz. Es más, transcurrió en un torrente cíclico de fuertes discusiones, agresiones, rupturas y reconciliaciones, hasta que finalmente aceptaron que no había nada más que hacer y se separaron de manera definitiva sin haber tenido hijos. Años después, cuando su ex esposa fue noticia nacional, se le realizó una entrevista al artista. Pujaló habló sobre los motivos que tuvo para divorciarse y afirmó que Enriqueta era una mujer de un carácter impredecible, ya que hacía cualquier cosa. Añadió que era común que se disfrazara de indigente para pedir limosnas y que, a pesar de ser una mujer casada, seguía prostituyéndose. Afirmó que la amaba y que trató de encaminarla hacia lo correcto. Vehementemente agregó que le había dado 6 oportunidades para que cambiara sus malas maneras, pero que no lo hizo. Por esta razón, no había tenido otra opción más que separarse. Independientemente de lo machista e irónico que pueda resultar el testimonio de este hombre como alpiste, lo relevante aquí es que describió con fidelidad cómo era el día a día de Enriqueta Martí en esos años. Varias fuentes van a coincidir con Pujaló y narrarán que durante el día Enriqueta mendigaba en casas de caridad, conventos y parroquias, vestía harapos y en ocasiones iba acompañada de niños que hacía pasar por sus hijos. Sin embargo, por las noches se vestía con ropas lujosas, sombreros y pelucas y se hacía ver en ambientes donde acudía la clase acomodada de Barcelona, como el Casino de la Rabasada, donde posiblemente ofreciera sus servicios como proxeneta. Sería hasta el año de 1909 cuando este estilo de vida le traería problemas. Cierto día, la policía recibió reiteradas quejas de los habitantes de un edificio que reportaban que una de las vecinas manejaba un burdel en su domicilio, por lo que se dirigieron a atender el reporte. Arribaron a la calle Minerva,
donde los enojados vecinos les indicaron dónde se encontraba el Giro Negro. Les externaron que además de estar indignados porque se perturbaran la paz y la decencia, lo que más les escandalizaba era que estaban casi seguros de que en aquel prostíbulo se forzaba a menores de edad a vender su cuerpo. Inmediatamente los hombres de la ley efectuaron la redada, ingresaron al apartamento y lo registraron de arriba abajo, mas no encontraron rastro alguno de que ahí fuera un tugurio, ni detectaron indicio de que ahí hubiera menores de edad. Seguramente para tranquilizar a los vecinos y ante la gravedad de las acusaciones, se llevaron a Enriqueta Martí a los calabozos en lo que se llevaban a cabo las indagaciones. Las narraciones apuntan que duró unas 2 semanas y de repente, sin ninguna explicación, fue liberada. Se cree que esto obedeció a que los altos mandos policíacos recibieron una llamada de un importante caballero de la alta sociedad, quien exigió la inmediata liberación de Enriqueta. Hay teorías de que esta orden obedecía al miedo de lo que esta mujer pudiera revelar de los honrados hombres ricos que solicitaban sus servicios. Sea cierta o no esta elucubración, la verdad es que se le soltó y su expediente desapareció entre comillas de los archivos. Eso se traduce en que Enriqueta prosiguió con su vida, pero este episodio, aunque no pasó a mayores, será significativo en los acontecimientos posteriores. Los años pasaron y la mujer seguía con sus actividades. Es más, amplió su repertorio de oficios. Un día, así sin nada más, nos encontramos con que Enriqueta Martí incursionó en el negocio de la salud como curandera. Se relata que pasaba horas en su casa machacando, cortando y cociendo hierbas e ingredientes con los que elaboraba cremas, pomadas y ungüentos. Después, salía a venderlos a las calles que bien conocía, donde explicaba a los mirones y transeúntes las ventajas de sus menjurjes y cataplasmas. Según sus palabras, estos podían curar cualquier enfermedad, incluyendo los azotes de la población catalana de ese entonces, la sífilis y la tuberculosis. Pero algo estaba a punto de cambiar la vida de los habitantes de Barcelona. Las crónicas periodísticas de aquella época describen que por las calles, plazas, mercados y hogares corría el rumor de que alguien estaba llevándose a los niños. Naturalmente, en un comienzo se pensó que todo no era más que la típica historia que contaban los papás a sus hijos para que estos fueran precavidos cuando estaban jugando solos en la calle. No obstante, era tal la incertidumbre que había en los barceloneses que el gobernador civil de la ciudad, Manuel Portela Valladares, salió a declarar que era completamente falso el rumor que se estaba extendiendo por Barcelona acerca de la desaparición durante los últimos meses de niños y niñas de corta edad que, según las habladurías populacheras, habrían sido secuestrados. Aunque nadie se tranquilizó con esta declaración, durante las próximas semanas no se escuchaban más que nuevas historias de infantes secuestrados. En medio de este ambiente enrarecido, llegó el 10 de febrero de 1912. Ese día entraron a la comisaría unos angustiados padres denunciando la desaparición de su hija de 5 años, llamada Teresita Guitart. La desconsolada madre contó entre sollozos que todo había ocurrido en la calle San Vicente. Ella y su hija regresaban a casa. Habían llegado ya al edificio cuando se detuvo a charlar con una vecina de la planta baja. Le soltó la mano a la pequeña pensando que ésta subiría a su apartamento. Al terminar el cotilleo, entró a su hogar e hizo sus tareas cotidianas. No sería hasta que llegó su marido y preguntó por la nena que la mujer se dio cuenta de que Teresita no estaba ahí. Bajó apresuradamente las escaleras para llegar a la calle, pero para entonces ya era demasiado tarde. Inmediatamente se movilizó la corporación y fue prioridad la localización de Teresita, y no solamente porque se tratara de una emergencia, sino porque los altos mandos prevían que la opinión pública se pondría en su contra. Y equivocados no estaban. En cuanto el rostro de la pequeña apareció en los diarios y en carteles, despertó una ola de ira e indignación popular contra el gobernador y el cuerpo policíaco debido a su ineptitud para proteger a la ciudadanía. Pasaron las horas, los días, y Teresita no aparecía. Además, nadie tenía siquiera una pista de dónde podía encontrarse. Fue exactamente una semana después, el 17 de febrero, cuando una mujer de nombre Claudine Elías dio los primeros indicios para encontrar a la niña. Lo que sucedió es que se encontraba en su domicilio cuando escuchó las risas de unos niños que jugaban en el patio del edificio. Como típica vecina aguafiestas, asomó su cabeza por la ventana para decirles algo,
y ahí pudo observar que se trataba de dos pequeñas. Se percató que una de ellas estaba recién afeitada de su cabeza, algo no tan inusual para la época, en donde los piojos y liendres eran una verdadera plaga. Pero este detalle hizo que prestara mayor atención a la pequeña. Al mirarla detenidamente, no tuvo ninguna duda de que el rostro de la niña era el mismo que había contemplado en los volantes de búsqueda. Inmediatamente le dirigió la palabra y le preguntó su nombre. Fue en ese momento que su vecina Enriqueta apareció en el patio y de manera intempestiva tomó a las dos pequeñas y desaparecieron de la vista. Agregó que al pasar por fuera de la puerta de su vecina pudo escuchar también la voz de un niño pequeño en el interior del apartamento. Algunas fuentes van a señalar que Claudina fue velozmente a la comisaría a hacer el reporte, pero la versión más difundida, y que quizá por cómo se desenvolvieron las cosas es la más apegada a lo que pasó, cuenta que la mujer fue a un negocio de colchones que se encontraba sobre la misma calle donde vivía. Ahí le contó al dueño lo que había visto y le aseguró estar convencida de que se trataba de la niña desaparecida. Ni tardo ni perezoso, el colchonero fue y se lo dijo a un guardia municipal llamado José Asens, que, por su parte, se lo dijo a su jefe, un oficial de brigada llamado Ribot. Sería él quien finalmente se lo contaría a los superiores. Y como ellos no tenían ni idea de cómo localizar a la niña o tenían algo que sirviera, rápidamente le ordenaron que fuera con sus hombres a confirmar esta información. Es así que muy temprano, el 27 de febrero de 1912, llamaban a la puerta del entresuelo primero del número 29 de la calle Poniente. Abrió la puerta una mujer modorra y les preguntó la razón de su visita. Rabiot le notificó que estaban ahí debido a que habían recibido quejas sobre que tenía unas gallinas en el lugar. Lógicamente, la mujer negó esto, pero el agente aprovechó y le pidió permiso para ingresar y corroborar que decía la verdad. Ella le cedió el paso y encontraron que ahí había dos niñas pequeñas, una de las cuales estaba rapada. Ribot se dirigió hacia ellas y cuando Enriqueta quiso reaccionar ya era demasiado tarde. Le habló a la niña que no tenía cabellos y le preguntó su nombre, a lo que la pequeña respondió: Felicidad. Con calma, el hombre insistió: ¿No te llamas Teresita? Fue entonces cuando la pequeña vaciló y acabó diciendo que sí, solamente que en ese lugar le decían Felicidad. Es así que Ribot se volvió a Enriqueta y le preguntó por aquella niña. Ella, visiblemente nerviosa, contestó que desconocía quién fuera, que se la había encontrado perdida y con hambre en la ronda de San Pablo, por lo que se apiadó de la criatura. Con respecto a la otra pequeña, se apresuró a decir que era su hija y se llamaba Angelita. Acto seguido, registraron rápidamente la casa buscando al niño que Claudina dijo haber escuchado, mas no hubo rastro de él. Enriqueta Martín Ripoll fue aprendida y llevada a las celdas en espera de que se le instaurara proceso legal. Teresita Guitar fue devuelta a sus padres, no sin antes ser interrogada sobre su terrible experiencia. Describió que aquel día Enriqueta se le había acercado y que le prometió que le daría muchos dulces si iba con ella. Contó que la siguió unos pasos, pero al querer dar marcha atrás, la mujer le cubrió la cabeza con un trapo negro y se la llevó. Agregó que al llegar a la casa de Enriqueta, ésta le rapó su pelo y comenzó a exigirle que si alguien llegaba a hablarle, ella respondería que se llamaba Felicidad, que era huérfana y que Enriqueta era su madrastra. Teresita relató que en el tiempo que estuvo en cautiverio, las alimentaban exclusivamente de papa cocida y pan duro. Afirmó que tenían prohibido hacer ruido, acercarse a las ventanas y, en especial, acceder al resto de habitaciones, y que si bien no les pegaban, si hacían algo malo, recibían pellizcos. Finalmente, confesó aterrada que ella y Angelita habían desobedecido a Enriqueta. Dijo que no pudieron evitar sentir curiosidad y entraron en uno de los cuartos cuando su madrastra no observaba. Lo que vieron las asustó mucho. Describió que las paredes estaban manchadas de sangre y había una gran cantidad de vestidos de niña. Naturalmente, Angelita también fue entrevistada. Dijo que ella fue secuestrada antes que Teresita. Su testimonio y vivencias concordaron plenamente con lo contado por la otra pequeña, pero agregó un detalle aterrador que alarmó a la policía. Aclaró que en ese lugar también había estado un niño de 5 años llamado Pepito, lo que confirmaría lo dicho por Claudina.
Al preguntarle por él, Angelita mencionó que ella había visto cómo Enriqueta una noche lo tomó por un brazo, se lo llevó a rastras hacia la cocina, tomó un cuchillo que puso en el cuello de Pepito y lo degolló. Confesó que ella no tuvo otra reacción más que evitar que Enriqueta se diera cuenta de que la había visto, y silenciosamente volvió a la cama, se arropó y fingió dormir. Con estos testimonios, las autoridades enviaron un escuadrón de peritos a registrar con mayor atención el apartamento de la secuestradora. Y aquí las crónicas no se ponen de acuerdo, ya que mencionan que lo que sucedió a continuación tuvo lugar en el lugar del arresto, pero en otras se afirma que catearon varias viviendas que tenía Enriqueta. Lo que sí les voy a decir es enumerar lo que supuestamente encontraron en esta o en otras redadas. En la habitación descrita por las pequeñas había mucha ropa de infante y observaron que los muros mostraban grandes manchas de sangre seca. En otro sitio se dio el hallazgo de ropa calcinada y de entre ella pudieron identificar que había fragmentos de huesos. De algún rincón se dice que extrajeron varios tarros, jarros y frascos en cuyo interior estaban conservados diferentes órganos y algunas partes de cuerpos. Además, recolectaron mechones de cabello, uñas y cubos de grasa. Se cuenta que también se recuperaron una calavera de infante junto con varias piezas óseas que los peritos dictaminaron que pertenecían a 3 diferentes niños, cuyas edades iban de los 3 a los 8 años. Pero lo más importante ocurrió cuando la policía forzó una puerta cerrada en donde había una habitación decorada con cortinas de seda y caras lámparas. Lo que llamó su atención fue un gran armario en cuyo interior había numerosos vestidos, ropa de niño y niña, así como pelucas. Y lo que sigue es parte de un mito. Se piensa que también se encontraba en ese ropero una libreta en cuyas páginas se leían garabatos de puño y letra de Enriqueta. Al analizarlo, se cayó en cuenta de que era un lenguaje encriptado y que al descifrarlo, se revelaron los nombres de distinguidos hombres de la alta sociedad barcelonesa que habían solicitado sus servicios. Aquí el verdadero problema no era la cuestión de la prostitución en sí, era que cada visita estaba registrada y se descubrió que no era con Enriqueta con quien se acostaban estos hombres. En esas páginas estaban asentadas las preferencias de cada cliente y las especificaciones incluían cosas como los rasgos, el sexo, la edad y la apariencia que preferían en niños y niñas. Ante los hallazgos, se decidió interrogar a Enriqueta. Se le preguntó por la desaparición de menores a lo largo de esos meses, ya que las autoridades las ligaron con que ella usaba niños para pedir limosna, con las partes humanas encontradas en su hogar y con su supuesto oficio de curandera. Después de ejercer bastante presión, ella habló de manera inconexa hasta que finalmente argumentó secamente su defensa. Ella dijo: "Yo confecciono remedios utilizando determinadas partes del cuerpo humano". Esto le heló la sangre a los policías y dieron por finalizado el careo. Comprendiendo que todo había terminado para ella, Enriqueta lanzó la siguiente amenaza: "Como sé que me subirán al patíbulo, quiero que conmigo suban los demás culpables". Enriqueta Martí Ripoll fue enviada a la prisión para mujeres Reina Amalia, en espera de que se decidiera su destino en un juicio. Como era obvio, la prensa estuvo al pendiente del caso y al enterarse que ella era el monstruo que había secuestrado y matado niños, en sus notas la llenaron de los improperios más soeces. Los encabezados de los diarios la bautizaron como la vampira de la calle Poniente, la vampira del Raval o la vampira de Barcelona. Pero a pesar de lo que había vaticinado, no murió ejecutada, sino que falleció en prisión debido a un avanzado cáncer de útero que la quejaba el 12 de mayo de 1913. Fue enterrada en una fosa común del cementerio del Sudoeste, situado en la montaña de Montjuïc de Barcelona. Y así terminaba la existencia de una de las mujeres asesinas más famosas de España. O al menos eso es lo que se creía hasta años recientes, específicamente al cambiar el milenio. Gracias a que el asunto sigue siendo una leyenda urbana en la ciudad condal, muchos se han interesado en ahondar en el asunto y acercarse lo más que puedan a lo que realmente podría haber sucedido. Por ejemplo, la causa de muerte de Enriqueta sigue siendo un tópico acalorado de debates, ya que, si es cierto que hubo una autopsia determinando el cáncer como causa del deceso,
Muchas personas están convencidas firmemente de que Enriqueta fue asesinada a palazos por otras reclusas, y esto no porque ellas quisieran castigarla debido a sus espantosos crímenes, sino todo debido a la famosa libreta, esa que no se sabe si en realidad existió. De acuerdo con el mito, uno de los caballeros de clase alta, al enterarse de lo acontecido con la madrota, dio la orden de silenciarla como fuera y destruir toda evidencia. Si esto fue verdad, debemos decir que logró su cometido, ya que tanto Enriqueta como el cuaderno no se encuentran más en este mundo. En cuanto a la cuestión de que si ella en verdad fue la responsable, esta mente maestra de todas las desapariciones de pequeños en Barcelona, posiblemente la respuesta sea no. Y muchas personas creen que todo este caso en realidad fue un montaje de las autoridades y que Enriqueta Martí lo utilizaron simplemente como un chivo expiatorio, con el objetivo de tranquilizar a la población. Se tiene que entender que en estos años los ánimos estaban muy caldeados en una sociedad sumamente polarizada y al borde del enfrentamiento entre los pobres y los ricos. Además, en años recientes han salido a la luz documentos que aseguran que la misma semana en que Teresita fue raptada, se había descubierto un prostíbulo infantil ubicado en el barrio barcelonés del Raval, que operaba auspiciado y protegido por todas estas autoridades. Al saberse de la liberación de Teresita, entonces para ellos fue sumamente fácil achacarle a Enriqueta todos los crímenes. De este modo, todo se calmaba y ellos podían gritar a los cuatro vientos que habían resuelto entre comillas el caso. Aunque también sigue siendo cierto que ella cometió crímenes como lo son la prostitución y sobre todo el secuestro de Teresita. Las razones del por qué lo hizo nunca se supieron, pero gracias al poder chismoso de las personas se especula que Enriqueta sufría de alguna enfermedad mental y van a arguir que esto se derivó porque ella perdió un hijo pequeño de 10 meses. Es así que ellos suponen que este vacío lo llenaba secuestrando niños a quienes quería criar como propios. Los defensores de esta idea afirman que en nuestro tiempo no se le hubiera condenado y se le habría atendido psiquiátricamente. Uno de los defensores encarnizados de esta idea, de esta vertiente, es el escritor barcelonés Jordi Corominas, y en su libro Barcelona 1912 realiza una exhaustiva investigación sobre la vida de esta persona. Afirmó que muchos cronistas incidían especialmente en la información escabrosa que se publicó los primeros días, pero nunca tomaron en cuenta y nunca realizaron una posterior investigación. Algo totalmente creíble, ya que los diarios en esa época, de hecho aún hoy, ensalzaban las crónicas criminales para llenar huecos y vender más, con lo que el reportero se asemejaba más a un novelista que a un profesional ético. Corominas va a sostener que simplemente se le echó la culpa a Martí y que los cargos hechos nunca se le pudieron comprobar, como serían para él los asesinatos para realizar sus brebajes de curación, ya que los huesos nunca se determinó si en realidad eran de humanos. Pero también las personas que no están de acuerdo con esta última explicación siempre van a recurrir a los informes médicos practicados en la autopsia de Enriqueta, y ellos claman que pues en él se asienta que Enriqueta jamás había dado a luz, por lo que automáticamente se descarta toda esta disculpa de una mujer mal psicológicamente que va a secuestrar pequeños para llenar este vacío existencial. Agregan también que aunque fuera un trastorno, alguien no es libre de estar secuestrando niños y niñas, y menos porque Enriqueta demostró que estaba consciente de lo que hacía, ya que lo veía como algo malo, tan es así que ocultaba a las pequeñas. Otro misterio interesante es tratar de resolver la pregunta, y que se nos fue un poquito de lado, de quién era Angelita. Unos van a afirmar que era una pobre niña que pasó tanto tiempo secuestrada que terminó olvidando todo de sus padres, así que solamente le quedó repetir y creer firmemente que Enriqueta era su mamá y su padre había sido un hombre llamado Juan. Otros sostienen que Angelita era en realidad la hija de una de las hermanas de Enriqueta
quien se la envió a Barcelona para que la cuidara y que tuviera una vida mejor. Y tenemos otros más aventurados que han imaginado y formado la teoría de que en realidad Angelita era la hija natural de Enriqueta. Tan es así que da el nombre de su papá, quien era el exmarido Juan Pujaló. Pero como ven, esta es una discusión que aún continúa encendiendo las pasiones y la imaginación de los habitantes de Barcelona. Lo único que me resta es admitir que tú tienes la mejor opinión, y si te interesa leer más del caso, te dejo en la caja de descripción algunas fuentes que yo consulté. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te interesan más casos de crímenes, asesinatos, acontecimientos paranormales, literatura, leyenda o historia, los puedes checar en este proyecto llamado La Cleo de Guanatos, que está disponible en varias plataformas como lo son Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Anchor, YouTube, entre otros. Reiterando el agradecimiento, te deseo buen día, tarde o noche. Hasta luego.